esta charla de hoy entonces pensaba ver del capítulo cuarto del libro del Génesis hasta el inicio de la historia de Abraham. Abraham lo vamos a ver la próxima, que sería cerrar entonces en esta la primera gran parte del Génesis, los primeros 11 capítulos. Así que detectar algunos de los pasajes más importantes y después, como siempre, recomendar la lectura detenida de estos capítulos que vamos a ir viendo un poco así por arriba, o deteniéndonos, mejor dicho, en algunos acontecimientos. El capítulo 4 comienza hablando de la descendencia de Adán y Eva, el problema de la descendencia, los acontecimientos principales de esta sección. En primer lugar, la historia de Caín y Abel, la trágica historia de Caín y Abel. Después está la descendencia de Caín. Y después aparece Set, que es el hijo que va a tener Caín, que va a tener Adán y Eva en lugar de Abel, ¿no? A quien había dado muerte Caín. Entonces nos vamos a centrar primero en esta problemática de Caín y Abel. Son dos capítulos muy importantes porque van precisando los contornos de la genealogía que se va a centrar en Abraham. Esto uno a veces no lo suele tener muy en cuenta, pero es muy importante. Si uno va viendo estos capítulos, hay bastante tema genealógico y lo que está sucediendo dentro de los acontecimientos así tan fuertes como puede ser Caín y Abel o el diluvio o la Torre de Babel, va sucediendo también, y es bueno detectarlo, unas apreciaciones de índole genealógica. Se van mencionando genealogías, se van mencionando descendencias. ¿Por qué es importante esto? Que uno a veces puede no darle la importancia que tiene. Porque la historia se va concentrando en un personaje central del Génesis que es Abraham, que es el nexo de la primera y la segunda parte del Génesis, ¿no? A partir del capítulo 12 en adelante eh, se inicia una historia nueva con Abraham, gran patriarca con excelencia. Por eso estos capítulos de aquí, a partir del 4, capítulo 4 y 5 especialmente, van precisando los contornos de la genealogía. Como que va centrándose, va recortándose el interés del texto bíblico hacia Abraham. Hay como una dirección genealógica clara hacia Abraham. Abraham va a ser descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Entonces ahí va a haber un punto de partida de una nueva etapa. Esto como introducción, ¿no? Va a aparecer, o sea, los hijos de Adán y Eva, que son Caín y Abel. Después que muere Abel, va a nacer Set, y de Set va a haber una línea genealógica que termina en Noé, y Sem va a ser uno de los descendientes de Noé que va a, va a tener por descendiente, o sea, en su línea genealógica, la de Sem, va a terminar o va a centrarse inicialmente en Abraham. Después, por supuesto, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, ¿no? De los pueblos semitas que vienen de allí, Abraham importantísimo, por supuesto. ¿Qué pasa aquí en estos capítulos con el acontecimiento de Caín y Abel? Lo primero es que se, no solamente empieza la generación humana a partir de nuestros primeros padres, sino que aparece la primera ofrenda a Dios. Nos dice allí el Génesis: Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor los frutos del suelo,
mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor del rebaño. O sea, hay una ofrenda sacrificial, una ofrenda de frutos de la tierra. Las dos clases de ofrendas están acá expresadas. La ofrenda de los frutos de la tierra, ofrenda vegetal que hace Caín, las primicias de la tierra, y la ofrenda sacrificial animal que hace Abel. Tienen esas dos características, esa doble dimensión, este carácter oblativo. Ofrecerle algo a Dios empieza acá, esta historia. Pero con mucha profundidad ya vamos a notar que este acto de ofrenda no se reduce a lo que se ofrece. Es una gran enseñanza que nos deja acá el Génesis. No se reduce a la cosa ofrecida, sino que tiene una gran importancia el corazón del oferente. Y allí va a estar la gran diferencia entre la ofrenda de Caín y la de Abel. En la carta a los Hebreos, Nuevo Testamento por supuesto, capítulo 11 de la carta a los Hebreos, muy recomendable porque hace como un resumen de la historia de los grandes del Antiguo Testamento, movidos siempre por la fe. Dice allí en la carta a los Hebreos, por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que Dios dio a sus ofrendas. Y por ella, por la fe, aún muerto, todavía habla. O sea que la clave de la distinción es la fe, de manera integral, que Abel tenía y Caín carecía. Nos dice en Génesis 4, Yahvé miró propicio a Abel y a su oblación, mas no miró propicio ni a Caín ni a su oblación. Es interesante acá ver que esta mirada de Dios es la aceptación, no es el ver simplemente como una contemplación visual, sino que es aceptación, es vínculo. La mirada en la Biblia muchas veces implica un vínculo mucho más profundo que que el mero contacto sensible. Entonces dice, Dios mira a Abel y a su ofrenda, y no mira ni a Caín ni a su ofrenda. Nos da la impresión, al menos como impresión, como opinión, justificada por el texto mismo y por lo que después toda la revelación bíblica nos va enseñando, que lo que Dios primero mira, lo que Dios fundamentalmente mira es el corazón. También mira lo que se ofrece. Acá resuelve una de las disociaciones peores que puede haber en el hombre religioso entre lo visible y lo invisible. Está planteado esto también acá. Lo que se ve, el hombre religioso, digamos. El hombre religioso, y lo aplicamos a nosotros también perfectamente, al cristiano, al católico, el hombre que profesa la religión, admite necesariamente estas dos dimensiones, una visible y otra invisible. El corazón lo ve Dios, la ofrenda externa la ven los hombres, pero Dios ve también la ofrenda externa. Entonces a veces se disocia, y ese es el problema que acá está planteado, entre el corazón y la ofrenda, yéndose como siempre a dos extremos. Un corazón que supuestamente ama a Dios, pero que no da la ofrenda, es decir, no tiene manifestaciones externas, ofrenda en sentido amplio, ¿no? No solo lo cultual, fundamentalmente lo cultual, fundamentalmente, pero todo lo demás. O sea, una supuesta fe sin obras, diría Santiago en su carta. Esa es una corrupción de lo religioso, una especie de religión puramente interior, puramente individual,
sin manifestaciones cultuales, que en el fondo termina yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y por otro lado, el otro extremo, una ofrenda externa, aunque sea buena, la ofrenda de Caín no era mala físicamente hablando, eran primicias de la tierra, pero sin el corazón con fe, o sea, sin fe, sin amor a Dios, sin la correcta disposición. Entonces son las dos cosas. Esto nos enseña un poco este pasaje. Primero, el hombre es alguien adorante. Eh, una de las características que están inscritas en el corazón del hombre es la adoración, la elevación hacia Dios. Eso está inscrito en el corazón del hombre. Por eso el demonio intenta lo contrario, que parezca una ofrenda, pero que no lo sea. El caso de Caín allí es típico y nos hace acordar, como un presente muy lejano, por supuesto, a los fariseos, al fariseísmo. El fariseísmo, en cierto modo, comienza con Caín, porque es una ofrenda externa buena, pero sin corazón. Entonces se pervierte todo. Entonces tenemos que la clave de la ofrenda de Abel es, por un lado, esta actitud adorante. El ser humano está llamado a algo más elevado, está llamado al orden sobrenatural, y ese llamamiento es acorde con su naturaleza, no va en contra de su naturaleza. Y por otro lado, la coherencia entre la actitud del que ofrece y la cosa ofrecida. Entonces, Dios mira a Abel y a su ofrenda. No mira ni a Caín ni a su ofrenda. Y esta cuestión va a derivar en el sacrificio de Abel. Por eso creo que, muy lejos, por supuesto, cronológicamente del Nuevo Testamento, pero muy cerca conceptualmente, la actitud de Caín es auténticamente farisaica. Caín no solo ofrece externamente y sin corazón, como los fariseos que cumplían la ley externamente pero sin amor a Dios, sino que además dan muerte al inocente. El fariseísmo es el que da muerte a Cristo fundamentalmente. Cristo muere por los fariseos, a causa de los fariseos. Entonces esa no aceptación de la ofrenda y la aceptación sí de la ofrenda pura de Abel lleva a Caín a darle muerte. Es decir, da la impresión de que esta disociación entre ofrenda y corazón tiene consecuencias muy graves de persecución a aquel que ofrece de manera correcta su vida interior y todo lo demás. Por eso lo cultual, este es el primer acto cultual que se menciona en la Biblia. Lo cultual no es algo simplemente ritual, no son gestos y palabras que se dicen, sino que tienen que ver con la manera en la cual el hombre se vincula con Dios. Y cuando el hombre no se vincula con Dios de manera adecuada, se va a desvincular también del prójimo y va a llegar a estas persecuciones, ¿no? En algunos casos será la muerte, como en este caso, o como la persecución a los profetas en el Antiguo Testamento. O sea, la perversión del culto es muy grave, porque lleva además a otras cosas muy graves. Israel en el Antiguo Testamento, un pueblo eminentemente cultual, eminentemente dedicado a Dios. Y paradójicamente persiguiendo a los profetas, que son los que hablaban en nombre de Dios. Parece una contradicción. Pero ¿por qué pasa eso? Porque el culto se había pervertido, el culto se había refugiado en formas exteriores que eran buenas, que eran queridas por Dios, pero sin coherencia del corazón. Entonces se pueden dar estos dos extremos. Un culto exterior sin corazón o un corazón sin culto exterior. En ambos casos las consecuencias son negativas. Por eso, por envidia, porque la santidad de Abel, la pureza de Abel,
le molestaba a Caín. Es demoníaco esto. Al demonio le molesta el bien, le molesta la santidad, le molesta la vida agradable a Dios. Muy demoníaco y por eso muy farisaico también. Entonces, este primer acto de culto nos revela no solamente la actitud del corazón del hombre de ofrecer a Dios, sino las posibles corrupciones de eso con las consecuencias que eso tiene. En esta ofrenda, al menos me gusta verlo así, ¿no? En esta ofrenda de Caín y Abel, en esta problemática de Caín y Abel, están compendiados todos los dramas de la historia, todos los dramas posteriores de la historia. Porque en cierta manera toda lucha, todo conflicto, termina siendo una cuestión de índole fraterna, eran dos hermanos, pero porque se ha desvinculado el vínculo filial. Ese vínculo filial, vínculo con Dios, cuando el pecado quebrantó eso, pecado original, derivó en el corte del vínculo fraternal también. Así que es muy denso ese pasaje. No es simplemente que Caín mata a Abel porque le tiene envidia y nada más, sino que nos da una pauta de el obrar demoníaco, una pauta de los conflictos de toda índole dentro de la historia humana. Y por eso nos dice un poquito después en 4:10, el Génesis, se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Es decir, la sangre del mártir es un clamor, es elocuente, no se derrama sin sentido, no se pierde. Y a eso lo comenta la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Dice, Jesús, mediador de la nueva alianza, y la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. O sea, la sangre de Abel preanuncia la sangre de Cristo. La sangre de Abel clamaba por justicia, elocuencia porque se había cometido gravísima injusticia. La sangre de Cristo mejor todavía, porque clama por redención, no solamente por justicia, aunque en cierto modo Abel también, ¿no? Abel es una figura de Cristo, de las más antiguas, por este acontecimiento, porque se ofrece él, al ofrecer esos animales sacrificados, el cordero, ¿no? Después va a venir lo del cordero de Dios, pero se ofrece él. La verdadera ofrenda es la de uno mismo, es dar a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, Abel es una de las figuras más relevantes en los inicios ya del Antiguo Testamento, que preanuncia el sacrificio de Cristo para redención de los pecados. Es una tipología, ¿no? Es decir, un acontecimiento histórico que contiene un sentido ulterior. Es una tipología, es decir, uno de los sentidos bíblicos que me lleva de un acontecimiento a otro acontecimiento. Me lleva del sacrificio de Abel al sacrificio de Cristo. Muy importante es esa relación. La molestia, fíjense en Caín, lo destaco, la molestia por el bien divino. Le molesta que Abel sea santo, le molesta que Abel sea bueno, y por eso lo persigue. Las persecuciones a la iglesia tienen ese sentido también, ya sean las exteriores o las interiores. Al mundo, nos dice Jesucristo, el mundo nos va a odiar porque lo odió a él. Entonces se da esa envidia que tienen los rasgos de que se llama la asedia, que es esa tristeza, esa molestia por la caridad, una molestia por el bien. Fíjense que no solo se obra el mal, sino que se obra porque el bien molesta. Es una estructura de la historia
Y lo podemos ver nosotros en nuestra época todo el tiempo. La rebelión o la agresión contra el que obra bien. A veces de manera muy, muy clara, como puede ser en un martirio o en una persecución, a veces de maneras más sutiles, más disimuladas, pero siempre está presente eso. Bueno, ¿qué sucede con Caín? Caín reconoce su pecado, pero se vuelve para él imposible de cargar, imposible de soportar. Es expulsado de la tierra que habitaba y se instala en lo que la Biblia llama el país de Nod. El país de Nod. Nos dice en el 4:13, Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Y en versículo 16, luego Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región de Nod, al este del Edén. Nod significa, es una palabra, un juego de palabras, porque dice voy a tener que andar fugitivo. Nod viene de una palabrita que significa precisamente fugitivo, vagabundo, el país del vagabundeo, ¿no? El país de la desolación, el país de la lejanía de Dios, una región, ¿no? Que es una región física, pero tiene este sentido. El pecado sumerge al hombre en la lejanía de Dios, donde ya no hay rumbo, un país sin rumbo, una vida sin rumbo, una vida desorientada. A Adán y a Eva, Dios las va a expulsar también del jardín del Edén. Hay una nueva expulsión, un nuevo distanciamiento que provoca el pecado. Y entonces esta situación, esta desolación de Caín, es también un signo de la desolación de la humanidad, y por eso Jesucristo viene a reorientarnos. Él, como nos dice Zacarías, es el sol que nace de lo alto, el oriente, que nos orienta, que nos da dirección. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es una tierra sin caminos, una tierra donde cualquier dirección da exactamente lo mismo y en la lejanía de Dios. Puede haber acá también, en este acontecimiento de la expulsión de Caín, un antecedente del exilio de Israel. A Israel le va a pasar lo mismo. Va a ser exiliado, va a ser dispersado por todas las naciones. Es una de las advertencias más frecuentes en los profetas. Y Jesucristo también va a decir lo mismo, llorando sobre Jerusalén. Va a ser dispersada porque pierde la herencia a causa de su desvinculación con Dios. Sin embargo, a pesar de esta tragedia tan grande de Caín y Abel, hay una tenue luz de esperanza en la vida de Caín. Porque Caín le dice a Dios que es un signo de que el mal, por más grave que sea, no tiene la última palabra. Siempre hay esperanza. Le dice Caín a Dios en el versículo 14 del capítulo 4, hoy me arrojas lejos del suelo fértil, tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo, ahí está la palabrita que les decía recién, y dice Caín, el primero que me salga al paso me matará. La sentencia de muerte. Pero ¿qué hizo Dios? Dice, si es así, el que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que al encontrarse con él nadie se atreviera a matarlo. Era pena de muerte, el haber dado muerte a su hermano, y sin embargo
le pone una señal misteriosa, no sabemos cuál es, un signo identificatorio, para que nadie lo mate a Caín. Como si estuviera diciéndole, hay una tenue luz de esperanza todavía. Después, bueno, llega un punto final la vida, ¿no? Eh, pero como un atisbo de misericordia en alguien perdido, en un mundo perdido. Nosotros que contemplamos nuestro mundo con tantos males que lo acechan, y eso a veces puede tener el efecto de quitarnos el valor de la esperanza en la vida eterna, en la patria celestial, en la restauración definitiva. Nos parece que el mal triunfa siempre, invariablemente. Ya este pequeño signo, fíjense a quién, nada menos que a Caín. Dios le pone un signo, que es un signo para nosotros también. Como diciendo, sí, el pecado es gravísimo, el castigo es gravísimo, pero hay algo que todavía en el corazón del hombre reclama la presencia de Dios y Dios por misericordia puede redimirlo. Así que esto es un poquito la historia de esta situación. Una lejanía de Dios, una lejanía de la fecundidad de la tierra. Recuerden, Él había ofrecido los frutos de la tierra y es expulsado a un país desolado, la desolación total. Hasta el final del capítulo 4 encontramos dos alusiones genealógicas importantes: la descendencia de Caín y la nueva descendencia de Adán. En la descendencia de Caín, 4:24, dice: Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 70 veces 7, que nos recuerda lo del Evangelio. Este modo de hablar, ¿qué significa? Significa el aumento exponencial de la violencia y las maldades de la humanidad, que continúa procreando sin dejar de llevar consigo las heridas del pecado primigenio. Esto nos está mostrando el sentido también de la historia de salvación, la parte oscura de la historia de la salvación. El mal se va extendiendo. Esto que pasó con Adán y Eva primero, se transfiere en la primer muerte que aparece en la Biblia, que es la muerte de un hermano, un fratricidio, la muerte de Abel, y después se va extendiendo. La descendencia de Caín es un signo de la oscuridad en el mundo, de cómo el mal se va haciendo cada vez más grande. Esto va a ser muy importante en el pasaje de Noé, como que se volvió tan incontenible el mal que hay que cortarlo y empezar de nuevo. Es una nueva creación lo que sucede con la historia de Noé. Ahora vamos a ver un poquito eso. Entonces la descendencia de Caín nos muestra esto. Aparece por primera vez la construcción de una ciudad, versículo 17. Dice, de los descendientes de Caín, o sea, el descendiente de Caín en la Biblia es el primer constructor de una ciudad. Dice, Caín fue el fundador de una ciudad a la que puso el nombre de su hijo Enoc. Fundador de una ciudad. Hay como un anhelo, que esto va a aparecer después en Babel, otra ciudad, también fundada sobre el amor propio y no sobre el amor de Dios. La ciudad es un tema inagotable en la Biblia, está muchas veces. Podemos recordar la ciudad santa, ¿no? Jerusalén, la ciudad de Jericó, signo de la ciudad del pecado, el aislamiento de Dios, las murallas de Jericó, o las murallas de Jerusalén, la protección. Las ciudades tenían eso, eran ámbitos de protección, que de alguna forma la recortaban de la desolación exterior. Esa circunscripción que recuerda vagamente al Edén, lugar circunscripto. El jardín del Edén era un lugar cerrado, circunscripto, y por eso de salvación. Por fuera hay muerte.
El signo de la ciudad, uno al menos de los aspectos que podemos destacar, es por fuera de la ciudad hay desolación, por dentro hay seguridad. Pero esta ciudad que funda Caín y la ciudad que después van a construir los de Babel, están construidas sobre arena, diríamos, ¿no? En palabras de Cristo. Fundadas sobre la pura fuerza humana, fundadas dando la espalda a Dios. Nuevamente en la carta a los Hebreos, cuando nos habla de Abraham, dice lo siguiente: Abraham por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña. ¿Ven? No se queda en ningún lugar. Muestra la condición peregrinante. Habitando en tiendas, es decir, en lugares precarios, no en lugares definitivos. Lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. ¿Por qué hace esto? Nos dice la carta a los Hebreos. Porque esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso Dios no se avergüenza de ellos al ser llamado su Dios, pues les tiene preparada una ciudad, que es el cielo. Esa ciudad santa, dice el arquitecto y constructor. Muy linda la expresión porque es aquel que la diseña, plan providencial, y constructor, ejecución del plan providencial. Una de las notas distintivas cuando veamos en la próxima la historia de Abraham es su carácter contemplativo. Él deja que Dios obre, que es un signo grande de humildad. Acá, no porque construir una ciudad esté mal, creo que se entiende la idea. Está mal cuando se intenta solucionar el problema de la expulsión del jardín del Edén dándole la espalda a Dios, o sea, refugiando el hombre que quiere refugiarse, que quiere en el fondo aislarse de Dios. En el sentido espiritual de la ciudad, no en el sentido exclusivamente físico. También estas ciudades son reales, son físicas. Pero el tema es el motivo. Y el motivo es que no esperaban la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Querían el cielo en la tierra. Gran tentación de todos los tiempos, de todas las épocas. Buscar el cielo en la tierra. En cambio, Abraham busca el cielo donde realmente está, lo que Dios construye. Enseguida veremos algo de la ciudad de Babel también. Entonces acá se nos van mostrando estas historias, con las genealogías también, con algunos datos que las genealogías nos muestran, con estos acontecimientos, que hay luz y tinieblas todo el tiempo, lo que Dios había ya ido mostrando a lo largo de estos hechos. Hay maldad que se va extendiendo, pero va a haber elegidos especiales por Dios para que también el bien esté presente. Bueno, no nos podemos quedar mucho ahí porque si no, no terminamos, pero otro acontecimiento importante de esta primera parte es la figura de Noé. Nos dice que es también un nombre muy interesante porque hay etimologías de los nombres. O sea, cuando, especialmente en Oriente, o en Medio Oriente, en el ámbito bíblico y fuera de la Biblia también, cuando los padres daban el nombre a su hijo, lo hacían por un motivo, no solo porque les gustara o más o menos, o por una cuestión exclusivamente familiar, que también sucedía, ¿no? Sino que había un motivo. El nombre reflejaba una misión, una característica, una identidad. Dice en 5, 28 y 29. Sí. El capítulo 5. Antes de esto, vuelvo un poquito atrás. El inicio del capítulo 5 es como una nueva referencia a la creación. Dice,
De ahí viene la palabra Génesis. El libro del Génesis está tomado de acá. La lista de los descendientes de Adán es la siguiente. Son como que va empezando de vuelta la historia, por así decirlo. Como que empezó la historia y el pecado. Empezó de nuevo, otra vez el pecado. Intentos de restauración que no van a ser definitivos hasta Jesucristo y hasta su segunda venida. Cuando creó al hombre nos dice, bueno, acá pasa la dueña de casa, no, mi china no. Bueno, para acá aquí, póngase ahí, no moleste. Cuando Dios creó al hombre lo hizo semejante a él, lo hizo varón y mujer, los bendijo, etc. Y ahí va narrando un poquito la historia de nuevo, los inicios, los nuevos inicios. Bueno, esto está... Mi china. Póngase por acá. Bueno, si te va a quedar acá, te quedas tranquila. ¿Eh? Ya está. Entonces es como un nuevo inicio, una nueva creación. Pero fíjense en 5, 28, 29, el motivo del nombre. Dice, Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo y le puso por nombre Noé, Noaj, Noaj, diciendo, este nos consolará, el verbo Niham, Noaj es lo mismo, o sea, Noé significa consuelo. Le ponemos este nombre, consuelo. Este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Dios. El nombre de Noé es Consuelo. Un nombre muy interesante, porque faltaba eso. Y es una referencia a Jesucristo, que Jesucristo es definitivamente nuestro consuelo. También un nombre que se le da al Espíritu Santo, ¿no? Porque el suelo ha sido maldecido, es un suelo maldito, el pecado ha afectado gravemente todo y hace falta alguien que nos consuele, que nos vuelva a dar esperanza, que nos vuelva a dar gozo, que nos vuelva a dar alegría. Ese es Noé, pero definitivamente ese es Jesucristo. Cuando tiene lugar el diluvio, ¿no? La paloma, ¿no? Que viene con esa rama de olivo, que es tan significativa a nivel de lo que significa después el Espíritu Santo, lo que significa la redención. Bien, entonces, la historia de Noé, hemos visto un poquito lo de Caín y Abel con algunas repercusiones. La historia de Noé, capítulo 6 al 9 del Génesis. Primer lugar, progresivo incremento de la perversidad del hombre. Nos dice en 6, 3, capítulo 6, versículo 3, el Señor dijo, mi espíritu no va a permanecer activo para siempre en el hombre, porque este no es más que carne, por eso no vivirá más de 120 años. Acá hay un tema con las edades de los patriarcas que no vamos a tratar, pero... y en el 6.5, cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra, y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, sintió pesar en su corazón, ¿no? Y allí decide eliminar, mediante el diluvio, el mal. Pero nos interesa, por lo menos ahora, destacar eso, ¿no? Va mostrando cómo el mal se sigue extendiendo. Y entonces es necesario
que Dios envíe a alguien que nos consuele, que nos dé esperanza, que nos libre del mal, que nos redima. Ese es el sentido que tiene la historia de Noé. El cuadro de maldad que nos presenta esta historia de Noé tiene carácter universal y afecta a la creación entera. Otro dato importantísimo acá. No es una cuestión exclusivamente humana, ahí está en la raíz, por supuesto, pero afecta la creación entera. Nos dice la carta a los Romanos que la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Y nos dice San Pablo a los Romanos, nos ilumina sobre este pasaje. Dice, la creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió. En la esperanza, fíjense, ahí está la esperanza, Noé, de Jesucristo, obviamente. En la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La creación que gime y sufre dolores de parto en el presente, hasta que eso suceda. Se ve afectada la creación por el pecado. Y por eso este castigo del diluvio va a afectar también a toda la creación, en el fondo para renovarla. Ahora, frente a este panorama tan desolador de mal, en el versículo 8, 6, 8, es muy interesante hasta literariamente, ¿no? Porque va mostrando todos estos primeros 7 versículos del capítulo 6, van mostrando un drama muy grande, una oscuridad, como una oscuridad que va invadiéndolo todo, que va derribando todo a su paso. Y en el versículo 8 dice muy brevemente y muy rápidamente, pero Noé fue agradable a los ojos de Dios. Es grandiosa esa afirmación, es como una perla, ¿no?, en medio del barro, un tesoro ahí escondido. Está todo mal, pero Noé fue agradable a los ojos de Dios. Signo cristológico importantísimo también. El único justo en medio de una generación perdida. Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Está la mirada de Dios acá también, así como había sucedido con Abel. Da la impresión de un desequilibrio entre el bien y el mal, porque parece que el mal lo invade todo, mientras solamente lo tenemos a Noé aquí como alguien que es agradable a Dios. Cuando viene el acontecimiento, bueno, resumo, ¿no? Pero cuando viene el acontecimiento del diluvio es muy interesante el modo en el cual está planteado. La arquitectura de este relato, diría. En primer término, aparece la creación bajo el pecado. Primer punto. En segundo, la sentencia de destrucción. Dios dice que va a destruirlo todo. En tercer lugar, la entrada en el arca. En cuarto lugar, el comienzo del diluvio. Y en quinto lugar, Dios se acuerda de Noé. ¿Qué sucede después? Las aguas decrecen, salen del arca, se da la promesa de no destrucción y se renueva la bendición. Yo acá voy a intentar mostrárselos en este compartir pantalla un poco extraño, pero no sé, para que vean, ustedes me dirán si se ve bien o no. Ahí, fíjense, no sé si enfoca bien, no, capaz que no enfoque nada, pero ven esta estructura, no sé si se ve esta estructura así, como concentrada. Bueno, entonces el primer punto este se va a corresponder con el último, el segundo con este y así, como concentrada, y en el medio está que Dios se acordó de Noé, en el medio. Entonces, el primer punto, la creación bajo el pecado, se va a corresponder con el último, que es la renovación de la bendición.
El segundo punto, sentencia de destrucción. ¿Qué sucede después? Promesa de no destrucción. El tercero, la entrada en el arca, la salida del arca. El comienzo del diluvio, el fin del diluvio. Y en el medio, Dios se acordó de Noé. Esto es un procedimiento literario, indudablemente, pero al servicio de una cuestión espiritual. Porque todo va concentrándose hacia la figura de un Dios que se acuerda de Noé. Este verbo es fundamental. Acordarse es salvar. No es un sinónimo, estrictamente, pero es la clave del tema. Que Dios se acuerde de Noé es que Dios salva a Noé, es que Dios salva a la humanidad. Al crucificado junto a Cristo estaba aquel hombre, aquel malhechor arrepentido, que le dijo exactamente esto a Jesucristo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate. Israel en los peores momentos, o sea, lo mejor de Israel en los peores momentos, los santos antiguos le decían esto a Dios: acuérdate de tu alianza, acuérdate de Abraham, Isaac, Jacob. No te acuerdes de nuestros pecados, sino acuérdate de tu alianza. Tener presente con intensidad en el corazón. Y a partir de eso, de ese acordarse de Dios, las aguas comienzan a descender. Muchísima importancia tiene eso. 8.1, versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Muchísima importancia tiene. Porque es de Noé, pero es mucho más que Noé. Es Dios que se acuerda de la humanidad. Pero no como una cuestión de la memoria, sino actuando para salvarla. Muy, muy importante es ese punto. Bueno, algunas cositas más. Y dice, continúa diciendo ese primer versículo del capítulo 8, hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. Dios se acuerda de Noé y de todos los animales y de los ganados que con él estaban en el arca. Se acuerda de la creación. Si ustedes recuerdan, en los días de la creación, Dios había separado las aguas de abajo de las aguas de arriba, el cielo, el firmamento. El diluvio vuelve a unir ambas cosas, es como un retroceso de la creación. Se vuelve a confundir lo que estaba separado, lo que estaba dividido, lo que estaba limitado. Dios crea limitando. En el diluvio esas limitaciones de pronto se eliminan. Es como una vuelta, ¿no?, al estado caótico que nos habla en los primeros versículos del Génesis. Y ahí nos decía, en los primeros versículos, el segundo, creo que en el versículo 2 del Génesis, del capítulo primero, ¿no? La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. El Espíritu de Dios, Ruach, dice ahí la palabra, el Ruach divino, que iba a engendrar orden donde hay caos. Acá se menciona también, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Ruach, un signo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, al menos un indicio del Espíritu Santo. La santificación, el Ruach divino que pasa y que purifica, que distingue, que separa lo que debe estar separado. Así que hay un nuevo comienzo acá con la historia de Noé. Y en Génesis 8:22 dice: mientras dure la tierra, siembra y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Día y noche. Luz y tinieblas. En el capítulo 9, ahí hay un nuevo, en el final del capítulo 8 hay un sacrificio, otra vez, un holocausto, un sacrificio agradable a Dios. Y allí hay una promesa de Dios.
después va a venir el tema, un poquito más adelante, el tema del arco iris, ¿no? La promesa de alianza. El sol, el arco iris, la conjunción entre el sol y la lluvia. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos e injustos. No porque le dé lo mismo, sino porque es un signo de esperanza para todos, que Dios tenga misericordia. Y en el capítulo 9 les decía, Dios bendice a Noé y hay como una renovación de lo que le había dicho a Adán y a Eva, pero ahora continúa el derramamiento de sangre. Solo se abstendrán, dice, de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Importantísimo es esto también, tan mal interpretado por algunas sectas o doctrinas. Esa prohibición de comer la carne con la sangre, que se mantiene a lo largo de todo el Antiguo Testamento, era como un largo ayuno en preparación a Jesucristo, que va a decir, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. O sea, no se podía, porque en la sangre está la vida. No se podía uno apropiar de la vida, no podía matar, digamos, es el sentido, matar a otro ser humano. Pero esta expresión, miren, y estas son las cosas lindas que tiene la Biblia, en la sangre está la vida. Se abstendrán de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. La sangre es la vida. Jesús dice eso mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. En la sangre está la vida, en la sangre de Cristo está la vida. Eso es lo que está diciendo. Muy, muy importante eso. E incluso dice Jesús después, hagan esto en memoria mía. Está también expresado el recordar. Por eso el Nuevo Testamento es lo que es. Lleva a plenitud todo lo antiguo. Bien, brevemente entonces un poco por arriba la historia de Noé, y quería hacer una brevísima referencia ya por la hora a Babel, una ciudad construida por la soberbia de los hombres. Dice, esto está en el capítulo 11, edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. ¿Ven? Una unidad, una pretendida unidad sin Dios, se va a volver pura diversidad caótica, porque Dios no está presente. Y construyeron, por ahí lo dice, el modo de construirlo. Miren lo que dice, son detalles, pero en la Biblia no hay detalles, ¿no? Entonces se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra. No hay ningún problema, se construye con lo que cada uno quiera. Pero la piedra, en el sentido espiritual de los términos, en el sentido providencial de estas cuestiones, la piedra era Cristo, nos dice también la Biblia. La piedra viene de Dios. El ladrillo es obra del hombre. Construyeron una ciudad como obra puramente humana y no como esa ciudad que esperaba Abraham. Babel, la ciudad, es parecido a una palabrita también hebrea, Balal, Babel, ¿no? Parecida, que significa confusión, ya el nombre mismo. La confusión, la dispersión, la desunión, todo esto expresado en la confusión de las lenguas, que se va a revertir y suele citarse Pentecostés como la reversión de esto, ¿no? Todos entendían en sus lenguas, acá nadie se entiende, porque la ciudad había sido construida sobre los hombres y no sobre Dios.